días, mi nombre es Raúl Almada, soy ingeniero de soporte técnico de Banner Engineering y bueno, quisiera agradecer a IPSA por darnos la oportunidad de estar en este foro y agradecerles a ustedes por su asistencia. Vamos a platicar un poco acerca de las nuevas tecnologías de seguridad en nuestros controladores de seguridad y bueno, pues quisiera también invitarlos a que si tienen alguna pregunta o comentario sobre esta tecnología o sobre esta presentación, la dejen en la caja de chat en vivo. Este chat será respondido en la brevedad. Pues bueno, pues vamos a comenzar. Primero, quiero empezar definiendo lo que son los controladores de seguridad. Los controladores de seguridad son dispositivos programables, encargados de realizar la lógica para entradas y salidas en circuitos de seguridad. Son una solución simple y flexible para brindarle seguridad a una máquina, además de ser una excelente alternativa en aplicaciones donde se utilizan múltiples módulos de relevadores o un PLC de seguridad. Entonces, la principal función de un controlador de seguridad es simplificar la parte de seguridad de las máquinas. Por ejemplo, en un gabinete donde tenemos una gran cantidad de relevadores, donde la conexión es complicada, podemos sustituirlos por un controlador de seguridad. En cuanto a capacidad contra precio, los relevadores de seguridad tienen un costo muy reducido, pero a la vez una capacidad muy reducida, limitándose únicamente a una sola función de seguridad. Un PLC de seguridad es una alternativa mucho más capaz, pero a la vez mucho más costosa, siendo una alternativa que solo se utiliza en líneas más complejas. Nuestro controlador SC26 es la alternativa más básica, digamos, una gama media en cuanto a capacidad y costo. Está la versión expandible, que puede soportar hasta 8 módulos de entrada y salida con 6 módulos distintos para elegir. Y también la versión simplificada de nuestros controladores, la SC10, que es un controlador híbrido. Entonces, nosotros ocupamos todo ese mercado, toda esa parte, para brindar alternativas de seguridad de alta capacidad a un costo reducido. Nuestros controladores de seguridad pueden recibir todo tipo de dispositivos, no necesariamente tienen que ser de la misma marca, pueden ser cualquier dispositivo de seguridad como paros de emergencia de cuerda, cortinas de seguridad, escáneres de seguridad, interlocks, etc. Entonces podemos recibir cualquier tipo de señal de dispositivos de entrada de seguridad en un solo controlador. A diferencia de un relevador donde tendríamos que estar seleccionando un relevador específico para cada dispositivo. En cuanto a los controladores de seguridad, la comparativa se realizaría de esta manera. Tenemos la familia XS26, la cual es una familia configurable en PC, que puede soportar hasta 154 entradas y hasta 68 salidas de seguridad, las cuales pueden ser de estado sólido o de relay. Tiene también además unas salidas configurables como salidas de estatus, que pueden ser hasta 40. Estas salidas de estatus nos pueden dar indicaciones como encender una torreta luminosa, encender una alarma auditiva, o incluso podría ser una salida de retroalimentación que llegue a un PLC para indicar en nuestro sistema de control que hay una condición de seguridad. También tiene una opción de un display y una opción de Ethernet industrial, el cual soporta los protocolos más comunes en la industria como Ethernet IP, Profinet, Modbus y PCCC. También tenemos la familia del SC26. Digamos que sería un módulo simplificado del XS26 sin la capacidad de ser expandible. También es configurable por la PC, pero está limitado a solo 26 entradas, con solo 2 salidas de estado sólido y 8 de las entradas son convertibles a salidas de estatus. Opción también de LSD y también opción de Ethernet industrial. El SC10, digamos que sería nuestro controlador más básico, una alternativa bastante robusta, pero aún así a un costo reducido y limitado a máquinas que a lo mejor son un poco más pequeñas. También es configurable en una PC con hasta 14 entradas de seguridad, 2 salidas de seguridad, las cuales son de relé, y 4 de esas entradas pueden ser convertibles a salidas de estatus. No cuenta con una opción de display, pero cuenta con LEDs para indicar el estado de las entradas, y la opción de Ethernet industrial, bueno, siempre viene incluida en este controlador. De igual forma, soporta los protocolos más comunes. Los relés, pues no son programables, estos ya traen una funcionalidad preestablecida para soportar solo una entrada con una sola salida de relé.
Pero algo destacable de estos controladores es que no nada más están limitados a las diferencias, mejor dicho, no solo están limitadas a las entradas y salidas. Nuestros controladores XS26, perdón, y SC26 también tienen una función de control de prensas, a la vez que nuestro SS10 cuenta con nuestro protocolo de monitoreo ISD. Entonces, quisiera hablarles un poquito en esta presentación acerca de esas dos características. Al momento de nosotros tratar de pasar de relevadores a controladores, hay que tomar en cuenta cuántos relevadores podemos sustituir con un único controlador. Cuando cuando tenemos una solución de seguridad que requiere al menos 2 relevadores, pues podemos poner un SC10. El costo es más reducido, pero pues es una funcionalidad similar. En el caso de 3 relevadores, podemos meter un SC26, o en el caso de 4 más, un XS26. Pues bueno, todo esto va a depender de la complejidad del sistema, pero esto podría ser una buena idea de cuándo es que podemos meter un controlador. Este es un ejemplo de aplicación. Supongamos que tenemos una máquina similar a esta. Entonces contamos con cortinas de seguridad, contamos con paro de emergencia, contamos con un switch RFID en la parte de atrás para dar mantenimiento. Al momento podemos abrir a lo mejor la compuerta de atrás para dar mantenimiento, o también unos switch magnéticos. Entonces, bueno, esto ya nos exige tener hasta cuatro relevadores, 3 o 4 relevadores. Uno para la cortina de seguridad, uno para el paro de emergencia, uno para el switch. Aparte del monitoreo, bueno, es un cableado bastante complicado. E imaginen dar reset a estos relevadores a la vez a través de un solo botón. Bueno, pues resulta ser bastante complicado. Entonces, nuestros diagnósticos estarían limitados y pues nuestro cableado sería relativamente laborioso. En cambio, si sustituimos los relevadores por un controlador, bueno, pues el controlador tenemos hasta 10 entradas. Entonces, en las 10 entradas podemos meter el par de cortinas, el paro de emergencia, el switch RFID, el monitoreo lo podemos realizar a través del controlador junto con el reset. Entonces, tenemos toda esa capacidad. Además de que el diagnóstico nos lo estaría dando a través de uno de los protocolos de Ethernet industrial. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos reduciendo costos, estamos simplificando el cableado y estamos aumentando nuestro diagnóstico, nuestra capacidad de diagnóstico, únicamente implementando el controlador en lugar de los relevadores. Me gustaría hablar un poco ya específicamente de este SC10, específicamente de la tecnología ISD. Es nuestra tecnología de diagnóstico en serie. Esto es un protocolo propio de Banner. Les voy a explicar un poco acerca de cuáles son sus funciones y sus capacidades. Hablemos primero de nuestro controlador SC10. Este es un controlador de seguridad configurable que resulta ser una alternativa inteligente con el mejor balance costo-beneficio. Nosotros lo manejamos como un controlador híbrido o un relevador híbrido, ya que tiene la parte de controlador con la parte de relevación. Eso lo convierte en algo único en el mercado. Nosotros decimos que es el exterminador de relevadores. La programación es muy intuitiva, es el mismo software que los otros controladores para los que ya han trabajado con ellos. Tiene 2 salidas a relevador doble canal de hasta 6 amperes, 10 puntos de entrada, incluyendo unas 4 entradas que pueden utilizarse como salidas de estatus, y la capacidad de expandir esas entradas de 10 a 14. Maneja los protocolos Ethernet más comunes, como ya mencioné, Ethernet IP, Profinet, Modbus y PCCC, en donde se pueden configurar hasta 256 salidas y 64 entradas que no sean de seguridad. El precio competitivo lo convierte en una excelente opción para reemplazar hasta 2 relevadores, además de contar con una memoria externa para programación rápida sin necesidad de una PC. Además, algo importante es que este es el único controlador que tenemos que puede utilizar la tecnología ISD. Esta es nuestra tecnología de diagnóstico en serie. ¿Qué es esta tecnología? Bueno, es un protocolo de comunicación, no necesariamente de seguridad, que es exclusivo de nuestros dispositivos. Varios de nuestros dispositivos de seguridad cuentan con esta tecnología y te da la información directamente al controlador para ser exportada directamente al PLC o al HMI. Entonces, a través del uso de esta tecnología puedes tener toda la información de diagnóstico de tu cadena de dispositivos de seguridad. Los dispositivos que utilizan esta tecnología dentro de los que tenemos en estos momentos son los interlocks de RFID. Esta es una tecnología sin contacto, con alta tolerancia a la desalineación. La función de los interlocks es ver el estado de una puerta. ¿Sí? En algunas ocasiones necesitamos acceso a la máquina a través de algunas puertas, por ejemplo, para tareas de mantenimiento o carga y descarga de material.
Entonces es necesario poder monitorear si esas puertas están cerradas. Esto lo hacemos a través de interlocks. Este interlock, como mencioné, es una tecnología que no requiere contacto, por lo que no sufre desgaste y tiene una alta tolerancia a ser desalineado. Tenemos modelos con codificación única para que no puedan ser engañados, es decir, si tenemos algún operario que quiera llegar con otro de los, digamos, de los tags, bueno, no puede engañar a nuestro interlock, ya que el interlock va a estar casado únicamente con un tag. Esto previene tiempos muertos, el tener la comunicación de ISD, ya que podemos saber exactamente qué puerta está abierta o si el interlock se está desalineando para poder prevenir que pueda haber un paro no deseado. También tenemos paros de emergencia iluminados, que también cuentan con ISD. Esto es un cableado más sencillo a un paro de emergencia común, ya que es a través de nuestro conector, es un conector M12. La base iluminada le da una alta visibilidad, por lo que va a ser difícil que no lo veamos activado en una cadena, incluso aunque tengamos 10 paros de emergencia en cadena, vamos a saber cuál fue el que se activó, ya que la base luminosa nos va a permitir verlo de manera sencilla. Además, con las salidas de estado sólido, OSSD, podemos implementar estos paros de emergencia directamente al controlador sin más dificultades de cableado. Otro dispositivo con ISD es nuestra T-ISD Connect. Esta permite conectar interlocks y paros de emergencia mecánicos a la cadena ISD. Es decir, si ya contamos en nuestra línea con paros o interlocks ya mecánicos, ya implementados, y deseamos incluirlos en una red ISD, bueno, podemos utilizar esta conexión para cablearlos de manera muy sencilla. Además que tenemos ya modelos que son compatibles directamente con esta configuración. ¿Cómo funcionan los paros de emergencia con ISD? Bueno, entonces supongamos que tenemos la cadena de paros de emergencia. Tienen de un lado la alimentación, del otro lado las dos salidas que van hacia el controlador. Cuando yo activo uno de los paros, bueno, las dos salidas mandan el mensaje a través de ISD de cuál es el paro que está detenido, además de que le mandan un comando de seguridad para que mande a parar la línea. Sin ISD, si no tuviéramos diagnóstico remoto, bueno, pues no sabríamos exactamente cuál es el paro que se activó. Entonces tendríamos además un cableado más complicado. Entonces, ¿cómo funciona esta tecnología de diagnóstico? Bueno, se conecta físicamente como una cadena daisy chain. Es algo similar a esto. Tenemos nuestros interlocks RFID conectados a una cadena daisy chain. De un lado está la alimentación y del otro lado las salidas de seguridad que además llevan el protocolo, ¿sí? Entonces la cadena actúa como si fuera un solo dispositivo de seguridad. No tenemos un cableado complicado por cada uno de los interlocks. Entonces simplemente llegan como si fueran dos salidas, como si fuera un solo dispositivo a nuestro controlador de seguridad. Y a través de esa comunicación va enviando el protocolo. ¿Cómo envía el protocolo? Bueno, el último elemento de la red es el que genera el primer mensaje, el cual viaja a la cadena, llega al segundo elemento, lo compila y saca la información del 1 y el 2. El tercero lo recibe, lo compila y saca la información de toda la cadena. Entonces, toda la información en todos los dispositivos va viajando en la cadena. No requiere un direccionamiento, se autodetecta la posición y la misma señal de ISD viaja en las salidas de seguridad. Entonces, esto es algo interesante o es algo importante, ya que el cableado de igual forma está muy simplificado. Después, cuando nosotros recibimos esta señal en nuestro controlador, podemos exportarlo a un PLC o a un HMI a través de los protocolos de comunicación. Entonces, podemos tener toda esta información en nuestra red de control. En cuanto a los datos que nos manda el protocolo, bueno, en el caso de los interlocks, tenemos una tabla similar a esta. Entonces, podemos ver cosas como si el sensor detectó el actuador, o si está utilizándose el actuador incorrecto. Esto es en caso de los modelos cuyo sensor puede casarse únicamente con un actuador, un tag. ¿Sí? Entonces, si tenemos un actuador programado en ese sensor y estamos intentando activarlo con un actuador incorrecto, bueno, nos puede generar una alerta. También podemos ver el estado de las entradas y salidas de seguridad, si se requiere un reset, el nivel de voltaje, entre otras muchas datos de diagnóstico. Entonces, a través de todo este diagnóstico, nosotros podemos ver si nuestro sensor se encuentra en buen estado o si puede haber alguna
una situación que nos lleve a un paro inesperado y poder atenderlo antes de que este paro suceda para no perder tiempo. Entonces, ¿cuántos dispositivos soporta esta cadena? Soporta hasta 64 dispositivos, ¿sí? El controlador SS10 soporta 2 cadenas, cada una de 32, dando un total de 64. Entonces, imaginen tener una cadena de 64 dispositivos entre paros, interlocks, etcétera, y todo estar siendo enviado por diagnóstico por red, perdón, a nuestros dispositivos de control, poder verlo en un HMI, poder verlo en un PLC. Entonces, toda esa información la podemos obtener de manera inmediata a través de este protocolo. Además que nos deja 6 entradas adicionales disponibles, entonces podemos poner cortinas de seguridad, mandos bimanuales, cualquier otra cosa que queramos en esas 6 entradas adicionales. Esta es la forma en la que se compone un sistema. Entonces, este sería, por ejemplo, un ejemplo de 4 interlocks, 2 cadenas, perdón, una con 4 interlocks y una con 2 interlocks y 2 paros. Aquí estamos utilizando un botón de reset para este interlock y un botón de reset también para este paro de emergencia. Entonces, como pueden ver, pues podemos, utilizando todos esos componentes, podemos generar cadenas bastante largas. Algo importante, hablando de la longitud de la cadena, es que no tenemos una longitud máxima. Entonces, si nosotros inyectamos fuentes de poder de esta manera, o sea, fuentes de alimentación de esta manera, podemos extender el largo de nuestra cadena hasta lo que queramos. La única limitante es el primer cable. El primer cable tiene que ser forzosamente de 30 metros. Como las señales viajan de interlock a interlock y digamos que son recibidas por el siguiente elemento en la cadena, la implementación de una fuente de alimentación en estas posiciones ayudan al dispositivo a volver a elevar el voltaje de esas señales y que pueda viajar sin ningún problema a través de la cadena. Entonces, esto nos da una longitud máxima virtualmente ilimitada. ¿Cómo sabemos dónde implementar estas fuentes de alimentación? Bueno, tenemos un parámetro, que es supply voltage. Entonces, a través de este parámetro nosotros podemos saber cuándo es que se está cayendo el voltaje para poder determinar las posiciones en la cadena donde podemos implementar otras fuentes de alimentación para precisamente elevar el voltaje y que la señal pueda viajar sin ningún problema. Entonces, vamos a visualizarlo a través de un ejemplo, algo un poquito más práctico, más visual. Entonces, supongamos que tenemos esta máquina, es una dobladora de cajas, donde tenemos 3 paros de emergencia al frente, otros 2 paros de emergencia atrás, además de tener una serie de 4 interlocks en el frente y varios interlocks más en la parte de atrás. Tenemos además 2 cortinas de seguridad y un botón de reset. Sí, todas estas señales están llegando a unos relevadores de seguridad, los cuales envían la información a un PLC para poder diagnosticarla y mostrarla en el HMI. Entonces, ¿cómo sería el cableado? Bueno, tendríamos que tener un relevador para cada una de los pares de cortinas. Entonces, ahí tenemos un relevador, 2 relevadores. Entonces, los paros de emergencia, bueno, podríamos a lo mejor poner los 5 en serie y mandarlos a un único relevador. Y hacer lo mismo con los interlocks, que sean interlocks en serie y que lleguen directamente a un solo relevador. Entonces, sin embargo, este cableado ya es bastante complicado. Ahora imaginen que queremos enviar eso a nuestro PLC, a nuestra tarjeta de entradas del PLC. Entonces, tenemos que sacar una salida más hacia la tarjeta de entradas y salidas para poder mostrarlo en el HMI. Y aparte, el cableado del botón de reset, que tiene que llegar a cada uno de los interlocks. Entonces, todo eso nos resulta en un cableado complicado y aparte es bastante inversión. Sin embargo, si yo lo sustituyo por un controlador de seguridad, yo puedo enviar estos datos por protocolo, por lo que ya no necesito esa tarjeta de entradas, y puedo utilizar el protocolo ISD para estar mostrando el estatus de cada interlock y de cada paro de emergencia. Entonces, la conexión sería algo así, sería una conexión daisy chain, ya no tendríamos ese cableado complicado. La salida de ese daisy chain del interlock iría a una de las cadenas ISD y en los paros de emergencia también hacia una cadena. Entonces, el cableado es más sencillo. Además de que la capacidad de comunicación por protocolo del controlador de seguridad hace que yo pueda mandarle la señal de reset directamente desde el HMI, lo que quita la necesidad de un botón. Entonces, todo eso nos ayuda a reducir costos. Tradicionalmente necesitaríamos 4 relevadores. Podemos sustituirlo por el SS10.
El botón de reset sería un botón virtual, cual ya no significa un costo extra. Y la tarjeta de entradas y salidas la podríamos manejar a través del protocolo ISB. Entonces tenemos un inventario simplificado, una alternativa fácil y flexible de usar, que previene y reduce el tiempo de paro a través del diagnóstico aumentado por el ISD, y un cableado mucho más sencillo. Entonces ya no necesitas estar haciendo conexiones complicadas. Entonces, ¿qué propuesta de valor tenemos a través de este protocolo? Bueno, podemos prevenir tiempos muertos. Sabemos cuando un interlock se está desalineando, cuando tenemos un voltaje bajo en un paro de emergencia, cuando la temperatura de la puerta empieza a aumentar y eso puede dañar los equipos. Pues todo esto podría resultar en tiempos muertos que podemos prevenir a través del diagnóstico. También podemos reducir el tiempo muerto, por ejemplo, en el caso de que se active un paro de emergencia, ya no necesitamos buscar qué paro fue, vamos a tener una indicación específica de cuál paro fue el que se activó. Vamos a saber qué puerta es la que está abierta y vamos a saber si todos los dispositivos se encuentran saludables y en una cadena. Además de que vamos a reducir los tiempos de implementación. Tenemos exportación de etiquetas a los PLCs directamente con el controlador. La integración es rápida y sencilla, además de que los cables son comunes para no tener que estar invirtiendo en cables especiales o en cableados complicados. Entonces, a través de esa exportación de etiquetas, como les mencionaba, podemos enviar toda la información a un PLC. Tenemos integración hacia los PLCs más comunes, como son los ControlLogix, los PLCs de Siemens, etc. Entonces, todo eso tenemos la exportación hacia los PLCs más comunes. Otra aplicación que le podemos dar a los interlocks RFID es como un lector de etiquetas. Podemos utilizar el sensor y el actuador RFID como una identificador de tags. Entonces, por ejemplo, para aplicaciones como mesas rotativas o de indexado, para verificación de herramientas o para verificación de posición, podemos utilizar el protocolo para saber cuál es el actuador que está leyendo en ese momento nuestro sensor. ¿Sí? Entonces, nuestro sensor podría identificar un tag relacionado a alguna posición para poder nosotros tener un control más elevado. Quisiera también hablar de la funcionalidad de control de prensas en nuestros controladores SC26 y XS26. Estos controladores son unos controladores un poco más robustos, muy capaces, una alternativa también para reducir costos cuando nuestro sistema es bastante complejo. Tienen opción de display y Ethernet. Hay modelos que no los incluye si no son necesarios. La programación es muy sencilla y cuenta con dos salidas OSSD, son salidas de seguridad de estado sólido a 100 mA. Si requerimos una salida de relé, bueno, podemos utilizar un módulo de interfaz o en el caso del controlador expandible, un módulo de expansión con relé. En el modelo base tenemos 26 puntos de entrada, 8 de los cuales son configurables a salidas de estatus. Nuestro controlador expandible puede usar módulos de expansión si se requieren más entradas o salidas. Además que también cuenta con la capacidad de instalar una memoria externa para una programación rápida sin necesidad de una computadora. Vamos a hablar de la funcionalidad de control de prensas. Esta funcionalidad de control es algo que se requería para muchas aplicaciones, donde el usuario no quería implementar, además del controlador de seguridad, no quería implementar un PLC. Entonces, Banner trabajó en dar una opción en donde el mismo controlador de seguridad tenga la función de poder controlar una prensa. Esta funcionalidad está diseñado para prensas pequeñas, ya sean neumáticas o hidráulicas, y está diseñado para usarse de acuerdo a los estándares internacionales de estas prensas. Entonces, está diseñado con base en estos estándares. ¿Sí? En este control, el XS26 o el SC26 controla todos los movimientos de prensa y los dispositivos de seguridad asociados a ella. Entonces tenemos un control de prensa real. Puede funcionar en modo manual automático. Tenemos también salidas de estados para ver el estado en el que se encuentra la prensa. También podemos incluir una función de muting para cortinas de seguridad cuando se desee que el operario retire o ingrese material o a lo mejor lo esté sosteniendo. Y cuenta con varias entradas de control para diferentes funcionalidades según la aplicación de la prensa, tales como un sensor de muting, un control de paro secuencial, una entrada de pedal, también lo podemos implementar, un botón de ciclo individual, o sea, donde no se requiere a lo mejor un mando de manual, puede ser también un botón,
o también podemos implementar mandos manuales. Entonces, podemos tener varias funcionalidades de acuerdo a la aplicación de prensa. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo funciona. Nada más vamos a conocer un poquito la terminología. Entonces, hay una terminología específica para estas prensas según los estándares. Una de ellas es el TOS o Top of Stroke. En español se llamaría tope de carrera. Esto es cuando el pistón está completamente retirado. Típicamente en una prensa es cuando se encuentra en la posición de arriba. ¿Sí? Está también el BOS, que es el Bottom of Stroke, o el fondo de carrera, que esto es cuando el pistón está completamente extendido. Típicamente es cuando se encuentra en la parte de abajo. El paro secuencial, o SQS, es el punto donde el pistón ha llegado a una zona segura, que es 1/4 de pulgada o menos. Estas zonas seguras suceden, este paro secuencial sucede cuando queremos que el operario sostenga la pieza que se va a presionar. Entonces, requerimos que el operario suelte el mando bimanual, pueda meter la mano en la prensa a través de las cortinas de seguridad y pueda sostener las piezas. Entonces, se utiliza una distancia de 1/4 de pulgada del punto de golpe para que el operario no tenga ni siquiera la capacidad de meter los dedos. Entonces, en ese momento, cuando se genera ese paro secuencial, bueno, el operario puede dejar de presionar el mando bimanual, la cortina se va a muting, el operario puede meter las manos y como ya no existe riesgo alguno de que pueda meter el dedo entre la prensa y el punto de golpe, bueno, pues ya ahí puede continuar el proceso para dar el golpe. Hay otro sensor que es el Part in Place. Este típicamente es un sistema de detección para verificar que se encuentra material en el punto de golpe, es decir, que ya tenemos una pieza presente, de manera que, por ejemplo, el dado o el troquel que tiene la prensa no se daña mientras se ejecute el ciclo. Entonces, no va a presionar a menos de que haya una pieza presente. También puede ser usado para verificar que una parte ha sido expulsada ya de la prensa y típicamente lo que exige el estándar es que tiene que ciclar a off y regresar después a on, después de que ya se desactivó el sensor de fin de carrera, antes de que el siguiente ciclo pueda comenzar. Pues bueno, un ejemplo de control de prensa simple sería esta con riesgo menor. Entonces tenemos un sensor de tope de carrera, un sensor de fondo de carrera, tenemos el RAM, que es el pistón, una torreta de seguridad, un botón de reset, un paro de emergencia y como activador tenemos un pedal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a funcionar nuestra lógica? Bueno, la lógica de programación sería algo como esto. Tenemos un Go, que es una entrada de arranque, digamos, una entrada de seguridad. Puede ser un botón de ciclo, un mando bimanual o un pedal. Tenemos también una entrada de seguridad que no puede llevar muting, que es el paro de emergencia. Otras entradas que no son de seguridad, que es el tope de carrera, el fondo de carrera y el reset. Y el bloque de función, además de las entradas de subida y la salida de subida y la salida de bajada. Entonces, suponiendo que ya se han realizado las conexiones mínimas para el control de la prensa y que la pieza ha sido colocada en su lugar, bueno, la prensa va a estar lista ya para funcionar. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Bueno, lo primero es que vamos a ver cómo se activarían los sensores paso a paso durante el funcionamiento de la prensa. Entonces, aquí el sensor de tope de carrera está activado, ya que el pistón se encuentra en la parte de arriba. El paro de emergencia ya está desenclavado, entonces ahora solo el sistema está esperando por un reset. Entonces, cuando presionamos el reset, ya nuestro sistema se encuentra listo para arrancar. Entonces, ya estamos listos para la activación de la entrada Go, que es el pedal. A nosotros presionar el pedal, la prensa empieza a bajar. La salida down enciende. El sensor tope de carrera se apaga porque el RAM, o sea, el pistón, ya no se encuentra en esa posición. Entonces, esto es importante que se cumpla esta secuencia para la funcionalidad de este diagrama de bloques, de este bloque de programación. Esta es la forma en la que nosotros programamos dentro de nuestro controlador. Si esta entrada está configurada como control de actuador único, el pedal puede dejar de ser activado, es decir, el operario podría retirar el pie y la prensa no se detendría. Una vez que el pistón llega al final de carrera,
el sensor BOS, que es el de fondo de carrera, enciende. Como resultado, la salida down se apaga y la salida up enciende para regresar el pistón. Mientras el pistón sube, el sensor BOS se apaga. Cuando llega a tope de carrera, el sensor TOS se va a volver a encender y en ese momento la salida up se apaga y el ciclo ha sido completado. La pieza es removida de la prensa y es reemplazada por la siguiente pieza, para volver a iniciar el ciclo. Para iniciar el siguiente ciclo ya no es necesario el reset, únicamente hay que presionar de nuevo el pedal para continuar el funcionamiento de la prensa. Dentro de las propiedades que se le pueden configurar a este bloque en nuestro controlador, podemos poner que la subida de la prensa sea manual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que voy a requerir que el pedal sea activado nuevamente o se mantenga activado para que la prensa pueda subir. Si yo retiro el pie del pedal, la prensa se va a detener. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Bueno, supongamos que mientras el pistón está bajando, el operador retira el pie del pedal. Entonces, nuestra entrada foot o entrada de go se va a apagar y la prensa se va a detener. Ambas salidas se van a apagar. El ciclo solo va a continuar si el operario vuelve a presionar el pedal. No va a haber ninguna condición de error, simplemente basta con activar de nuevo este pedal para continuar el movimiento. La razón por la que no hay una condición de error es porque en algunos procesos esto es necesario, entonces el controlador no entra en error. Si nosotros requerimos que el pistón suba, solo basta con presionar el botón de reset durante Voy a volver a empezar esta parte, chicas. 1, 2, 3. En ese momento, el controlador no muestra ninguna condición de error. Simplemente el operario debe volver a colocar el pie en el pedal para continuar el movimiento hacia abajo. Si requerimos que después de que se haya detenido este funcionamiento, que requerimos que el pistón suba, es decir, requerimos interrumpir el movimiento hacia abajo y lo requerimos que vaya hacia arriba, lo único que basta es presionar el botón de reset y después activar la entrada Go. Una prensa hidráulica o neumática llamada simple, digamos simple, puede incluir la instalación de las cortinas de seguridad como un medio de protección adicional mientras la prensa está bajando. Si utilizamos la función Single Actuator Control, la cortina va a entrar en muting automáticamente cuando la prensa suba. Algo importante es que para incluir la cortina con muting, tenemos que abrir las propiedades del controlador y palomear la casilla PSI. Esto va a abrir un cuadro de diálogo adicional en donde nosotros tenemos que colocar palomear la entrada de entrada con muting, entrada de seguridad con muting. Y en esa entrada vamos a cablear nuestra cortina de seguridad. Vamos a ligar nuestra cortina de seguridad. Entonces, al momento en que se bloquea la cortina de seguridad, por ejemplo, si se bloquea cuando la prensa está bajando, esta cortina va a hacer que las salidas se apaguen. Entonces, la prensa se va a detener. Desbloquear la cortina de seguridad y presionar el botón de reset, seguido de activar la entrada Go, va a regresar el pistón hacia su posición inicial de tope de carrera. Pues digamos que una vez que la cortina se interrumpe, el sistema forzosamente a home. Si la cortina es bloqueada cuando el pistón está subiendo, la salida de subida, la de up, permanece encendida. Entonces la cortina se encuentra en muting. No importa que yo la esté activando o desactivando, la prensa continuará subiendo. Esto es correcto siempre y cuando no exista un riesgo mientras el pistón sube. También tenemos funcionalidad para prensas muy complejas de riesgo alto, donde utilizamos cosas como un sensor de pieza presente, un mando bimanual, un pedal, una posición de paro secuencial. Entonces, realmente el controlador de seguridad puede realizar lógica muy compleja para control de prensas, por lo que es una alternativa
bastante atractiva en prensas donde no queremos meter un controlador. Entonces, si nosotros tenemos prensas nuevas donde no querramos meter un controlador, bueno, el controlador de seguridad puede funcionar como una alternativa ideal para sustituir este PLC. Entonces, podemos, como ven, lograr lógicas tan complicadas como estas, entonces teniendo un control real de prensas de acuerdo a los estándares establecidos. Entonces, ya no es necesario invertir en un controlador. Y bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias por la atención brindada. Los invito por favor a dejar sus preguntas, ponerse en contacto con nosotros si tienen alguna duda. Entonces, pues les agradezco mucho y que tengan un muy buen día.